Hola amigos, muy buenos días. Pues es muy temprano para hablar de este tema, pero estamos leyendo Lamentaciones y Lamentaciones afirma que Dios derrama su ira desde el cielo sobre aquellos que no le reconocen como su Dios, ni le agradecen, ni le adoran. Por el contrario, son rebeldes a su autoridad. Y estamos leyendo en el capítulo 2 de Lamentaciones, leo del versículo 18 en adelante y dice: Sí, bella Jerusalén, deja que tus habitantes se desahoguen ante Dios, y tú no dejes de llorar, da rienda suelta a tu llanto, de día y de noche. Alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños, que por falta de comida caen muertos por las calles. Clama a Dios en las noches, cuéntales cómo te sientes. Y cada porción que vamos leyendo encontramos cosas que agregan sentido a lo que estamos leyendo. Y ahora estamos diciendo, dice: alza la voz y ruega a Dios por la vida de tus niños, que por falta de comida caen muertos por las calles. ¿Saben ustedes que allá cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, en el segundo mandamiento le dice: no te harás imagen de nada que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, porque el Señor tu Dios es un Dios celoso y que va a ver la maldad como se multiplica sobre los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Esta es una verdad contenida en la Escritura. El pecado, la maldad que hay en el hombre afecta a nuestros hijos, afecta a las futuras generaciones. Y aquí está diciendo lo que Judá había hecho y el pecado ante Dios, y ahora el castigo de Dios está dejando a los niños. Dice: por la falta de comida tus niños están muriendo por las calles. Dice versículo 20: las madres están por comerse a los hijos que tanto aman, los sacerdotes y los profetas agonizan en tu templo. Piensa, por favor, Dios mío, ¿a quiénes has tratado así? En tu enojo les quitaste la vida a los jóvenes y a los ancianos. Mis muchachos y mis muchachas cayeron muertos por las calles bajo el golpe de tu espada. No les tuviste compasión. Nadie quedó con vida el día que nos castigaste. Fue como una gran fiesta para el ejército enemigo. Murieron todos mis familiares. Nos atacaste por todos lados. Está hablando de cómo este castigo está llegando. Dice: a los muchachos y a las muchachas, y a los ancianos y a los niños, y dice: las madres están por comerse a sus hijos que tanto aman. Ese es el efecto del pecado en nuestra vida. Pero cuando leemos esto decimos: pero ¿por qué? ¿Por qué tanto enojo de parte de Dios? Bueno, nos va a ayudar si vamos al profeta Jeremías, que Dios había enviado años antes para advertirle a su pueblo que si ellos no se arrepentían de su idolatría, el castigo vendría sobre ellos. Por ejemplo, leemos en Jeremías capítulo 10, dice: israelitas, escuchen la palabra de nuestro Dios, no tiemblen de miedo cuando vean las señales en el cielo como hacen las otras naciones. Las costumbres religiosas de esa gente no tienen ningún valor. Van al bosque, cortan un tronco y un artesano le va dando forma. Otros lo adornan con oro y plata y lo aseguran con clavos y martillo para que no se caiga. Esos ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que llevarlos porque no pueden caminar, así que no los adoren. Ellos no los pueden ayudar ni les pueden hacer daño. Dios mismo hablando a su pueblo, porque el pueblo había hecho ídolos de madera, de piedra, los había revestido de plata y de oro y los llevaba cargando por donde quiera que iban. Y el pueblo de Dios se había olvidado de su Señor, de aquel que los liberó de Egipto, y se había creado dioses de madera, dioses de piedra, y Dios estaba muy enojado por su pueblo, por su idolatría. Miren, y una vez más, capítulo 17 de Jeremías, Dios le dijo a su pueblo: gente de Judá, ustedes llevan el pecado grabado en el corazón. Sus altares están marcados con su rebelión. Los altares y las imágenes de Astarte que ustedes levantaron bajo los grandes árboles y en las altas colinas son un peligro para sus hijos. Ya Dios había advertido que el que ellos tomaran, que le dieran adoración a los pueblos, a los dioses de otros pueblos, esto traería consecuencias, son un peligro para sus hijos. Y dijo Dios: yo entregaré a sus enemigos todo lo que ustedes tienen, hasta sus altares y tesoros. Esto lo haré por los pecados que cometieron en su territorio. Por su propia culpa perderán el país que yo les había dado. Serán esclavos en una tierra que ustedes no conocen. Es tan grande mi enojo que parece un fuego que nunca se apaga. Yo, el Dios de Israel, declaro: maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Serán como espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nadie crece. Pero
benditos aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente y el calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Si estábamos leyendo el profeta Jeremías, la advertencia de Dios había sido muy clara. El día de ayer yo les decía, es que la Biblia no solamente contiene promesas, la Biblia también contiene advertencias de Dios. El problema está en que nosotros no le damos la importancia de vida cuando ofendemos a Dios. Pensamos que son pequeñas travesuras de los hombres y que de alguna manera Dios se hace de la vista gorda o que simplemente Dios no le da importancia. Pero si algo nos muestra Lamentaciones, es el dolor de un pueblo que está experimentando la ira de Dios por su desobediencia, por no cumplir. ¿Recuerdan el gran mandato que dijo el Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el pueblo había dejado de amar a Dios, de amar a su prójimo. Se había dejado cautivar y envolver por la maldad de su corazón, y estaba padeciendo bajo el peso de la ira de Dios. Amigos, dice Pablo que la misma naturaleza, el mundo creado, gime por su liberación. Porque cuando Dios creó este mundo, allá en el Génesis capítulo 1, este mundo, dice la Biblia, que todo era bueno. Y el mundo mismo respiraba y vivía del amor y de la voluntad, de la buena voluntad de Dios, y este mundo era bueno. No había crisis, no había enfermedad, no había dolor, no había guerras, no había pleitos. Pero en cuanto el pecado entró a través de Adán y Eva, lo primero que sucede es que Caín mata a su hermano Abel. Ahí es el inicio de la historia de dolor. Y hoy día vivimos en un mundo que se está cayendo a pedazos bajo el peso de la propia maldad que hay en el corazón del hombre. Amigos, esa es la explicación. Hoy día personas se preguntan y dicen, Dios no existe, porque si Dios existiera no habría guerras, si Dios existiera no habría hambre para muchos niños que mueren de hambre en África. Es al contrario, es precisamente por la maldad que hay en nuestro corazón que estas cosas se están dando. La injusticia social, la lucha por el poder, el que el fuerte sobrevive sobre el más débil. Todo esto es efecto de la maldad que hay en el corazón del hombre. Y Dios le está dando una gran lección a su pueblo. Quiero aclararlo, Dios no destruye, no acaba a su pueblo. Dios le había dicho a David que a Salomón, dice, yo seré por él padre y él será un hijo para mí y le corregiré con vara. Dios mismo, a través del profeta Jeremías, le dijo a su pueblo, no los voy a destruir, solamente los voy a disciplinar. Y el castigo duró 70 años hasta que el pueblo pudo regresar a Jerusalén. Amigos, la enseñanza de Lamentaciones es una sola. Es verdad que Dios se enoja con nuestra rebeldía, con nuestra falta de gratitud, con nuestra falta de amor ante Él. Y cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, vivimos bajo la ira de Dios. Y podemos padecer mil cosas porque la ira de Dios está encendida sobre nosotros. Lo único que puede marcar la diferencia es cuando nos cobijamos bajo la cruz del Calvario. Porque el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y experimentó terrible dolor, dice Isaías. Como cordero fue llevado al matadero, sufrió en nuestro lugar, sufrió la ira de Dios. Y la ira de Dios ahora no cae sobre nosotros porque estamos cobijados bajo Jesucristo. Por eso le llamamos Salvador. Porque no solamente nos salva de la propia maldad de nuestro corazón, también nos salva de la ira de Dios. De esta ira que se describe en Lamentaciones. Lamentaciones quedó escrito en el canon bíblico, quedó incluido para darnos fe y abrir nuestros ojos y darnos cuenta que nuestra desobediencia, nuestra maldad, no es que a Dios no le importe y le dé igual. No, Dios se enoja cuando somos desobedientes ante Él. Le pido que me acompañe en esta oración. Padre, gracias por esta hermosa mañana, porque nos das el privilegio de leer Lamentaciones y poder aprender del dolor que tu pueblo está sufriendo. Es terrible castigo, pero había habido una advertencia a través del profeta Jeremías y ellos no hicieron caso. Padre Celestial, hoy día nosotros, ayúdanos, Señor, que tu Espíritu nos haga reconocer el pecado y la injusticia que mora en nosotros, para que podamos volvernos a ti, como dice el Señor Jesucristo, arrepentidos, creer en el Evangelio, porque tu reino ha llegado a nuestra vida. Solamente Cristo puede salvarnos de esa ira. Te ruego, Padre, obra en tu misericordia en nuestro corazón,
Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, conforme a la presencia de tu Espíritu en nuestro corazón. Te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por tu amor y tu bondad que nos salva de la ira por nuestra desobediencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, por favor, no se aleje usted de esta lectura de Lamentaciones ni de los próximos devocionales, porque hacia el capítulo 5 viene una gran noticia llena de esperanza. Nos vemos el día de mañana.